Hola, somos el grupo de Yolanda, Sara, Lucas y Paula y vamos a hablar sobre el seguro obligatorio del automóvil y sobre las cláusulas abusivas. En primer lugar, voy a hacer yo una breve introducción para ponerse en situación sobre lo que es la responsabilidad civil, el seguro de responsabilidad civil y por qué es obligatorio, y luego voy a meterme en lo de qué es, en qué es el seguro del automóvil y lo que incluye. La responsabilidad civil es un tipo de responsabilidad que surge cuando una persona causa un daño a un tercero y tiene la obligación de cubrirlo. Por eso existe un tipo de seguro que es el seguro de responsabilidad civil que en ocasiones en diversos ámbitos, como por ejemplo el de la conducción, es obligatorio. ¿Por qué? Pues porque ahí surge esa obligación de reparar el daño al tercero al que has causado ese daño. ¿Qué es el seguro del automóvil? Pues es un seguro que cubre esa responsabilidad civil que ha surgido de causar un daño a un tercero cuando has tenido un accidente. Hay diversos tipos, hay muchísimos tipos, pero vamos a querer resaltar tres que son los más importantes, por así decirlo, y los que más se suelen usar. En primer lugar está la modalidad básica, que es el que es obligatorio y es el que llamamos seguro a terceros. Luego está otros contratos que son voluntarios y son el de a todo riesgo y el seguro del conductor. ¿Por qué es obligatorio? El seguro de la modalidad básica, que es el de terceros, es obligatorio porque tiene que cubrir la responsabilidad civil y por ley se exige que al menos el propietario del vehículo tenga que mantener en vigor una póliza de seguro. ¿Qué cubre y qué no este seguro? Pues básicamente incluye la responsabilidad civil que tiene el que ha causado el daño frente a los terceros. Luego, los otros tipos de seguro que ya son voluntarios, pues, por ejemplo, el de a todo riesgo ya te cubre los daños que has causado en tu coche o los propios. ¿Y qué debe incluir, a quién debemos incluir en este seguro obligatorio? Pues lo más prudente es que incluyamos a todo aquel que vaya a conducir ocasionalmente nuestro vehículo, porque si, por ejemplo, ha tenido un accidente y no eres el propietario, pues es conveniente que exista que se incluya para que le cubran los daños que ha podido causar. Y obviamente esto va a ser un poquito más caro, pero tenemos ya la certeza de que está todo cubierto. Y ahora voy a comenzar a hablar de la primera de las cláusulas cuyo carácter abusivo es propiamente discutible, conocida como la cláusula de valor venal. Para empezar a hablar de esta cláusula tenemos que partir de la idea general de qué es el valor venal. En términos generales, el valor venal de un coche podemos entenderlo como el precio para la venta que podría tener ese vehículo antes de producirse un determinado siniestro. Realmente, el problema con este tipo de cláusulas en los contratos de seguro comienza cuando la mayoría de aseguradoras introducen esta cláusula en los contratos y dicen que en caso de siniestro de un vehículo y en caso de que los daños producidos sean mayores al valor venal, únicamente estarán obligados a indemnizar al cliente con dicho valor venal. ¿Es esto realmente abusivo? Bueno, según reiterada jurisprudencia, únicamente será abusivo en determinados o casos concretos o determinadas circunstancias. Y para ejemplificar lo anterior, hemos puesto dos sentencias, una de la Audiencia Provincial de Vigo y otra de la Audiencia Provincial de Valencia. En la sentencia de la Audiencia Provincial de Vigo nos encontramos ante un supuesto en el cual un cliente tiene un siniestro total con su vehículo. Entonces, en el contrato de seguro tenía una cláusula que le cubría los daños propios, pero únicamente en caso de siniestro total hacía referencia al valor venal del coche antes de producirse el siniestro. En la primera instancia lo que hace es darle la razón a la aseguradora y entonces el cliente vuelve a recurrir a la Audiencia Provincial. En este caso concreto, la Audiencia Provincial lo que entiende es que nos encontramos ante una cláusula delimitadora del riesgo, es decir, una cláusula que limita de manera objetiva lo que van a ser características, condiciones y limitaciones de lo que es la cláusula de seguro en caso de siniestro total. Por lo tanto, se entiende que como esta cláusula es objetiva y está clara específicamente en el contrato, el usuario en este sentido tiene un conocimiento real, concreto y completo en el momento de la perfección del contrato para poder firmarlo o no libremente y por lo tanto se entiende que no es abusiva. Caso muy contrario nos encontramos en lo que es la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia. En este supuesto nos encontramos prácticamente en las mismas circunstancias. Una clienta en este caso tiene un siniestro total.
El seguro le dice que según la cláusula de valor venal únicamente está obligada a pagarle el valor venal del coche antes de producirse el siniestro. Sin embargo, la audiencia provincial en este sentido lo que entiende es que esta cláusula, al no estar establecida de manera clara y concisa dentro del contrato, la califica como una cláusula delimitadora de lo que son los derechos propiamente de la asegurada. Entonces, al delimitarla como una cláusula que lo que hace es restringir los derechos en caso de accidente, dice que lo que es la aseguradora estaría obligada a cerciorarse de que el cliente tiene un conocimiento real, concreto y completo de lo que supondría ese tipo de limitaciones antes de firmar el propio contrato. A no establecerse con claridad, con precisión dentro de lo que es el seguro, simplemente la establece como una especie de cláusula abusiva. Por lo tanto, podemos entender, según este tipo de sentencias y otro tipo de sentencias que hemos leído, que va a depender de las circunstancias concretas y van a hacer referencia a supuestos tales como claridad o precisión para poder entender una cláusula o no como abusiva determinada en un determinado contrato. Bueno, yo os voy a hablar de la cláusula limitadora de la edad. Entonces, para ello voy a empezar con una pregunta, y es, ¿qué pasa cuando un conductor que es menor de 25 años o que tiene menos de 2 años el carnet, es decir, que es novel, sufre un accidente? ¿Qué pasa? Bueno, pues lo que vamos a tender a pensar todos es que la persona que se va a hacer cargo de los gastos va a ser la aseguradora, pero no es así en todos los casos. ¿Por qué? Porque lo primero que debemos saber es que en una póliza de seguros hay dos partes, está el asegurado y el tomador. Es decir, yo por ejemplo tengo un coche, firmo un contrato con una compañía de seguros y yo voy a ser la tomadora. Pero si yo le dejo mi coche a otra persona y tiene un accidente, esa persona va a ser la persona asegurada en ese accidente. Entonces, ¿qué pasa cuando en una casa tenemos un solo coche y hay muchas personas que lo conducen? ¿Tienen que estar todas las personas realmente incluidas dentro de la póliza de seguros? Bueno, pues lo que pasa es que cuando empezamos a incluir a personas dentro de la póliza de seguros, la prima se va a disparar porque cuanto más personas metes, más cara. Y sobre todo cuando estas tienen menos de 25 años o son conductores noveles. Entonces, ¿realmente esto es un requisito indispensable? Por ley, no. Pero las compañías aseguradoras van a decir que sí, porque tienen sus motivaciones diciendo que suelen ser las personas que más accidentes suelen tener, porque le dejamos el coche a desconocidos, porque tendremos a salir más de fiesta con el coche, etc. Entonces, lo que acaba pasando es que si tenemos un accidente, la compañía aseguradora se va a tener que hacer cargo de todas las personas que van dentro del coche y por eso muchas compañías lo que hacen es poner esta cláusula excluyendo a los menores de 25 años y a las personas que tienen menos de 2 el carnet. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos esta cláusula y la firmamos? Pues básicamente que después del accidente la compañía nos va a pagar todos los gastos del siniestro y después va a hacer una acción de repetición contra el tomador, es decir, la persona que tiene el contrato con la compañía de seguros, pidiéndonos que le paguemos todos los gastos. Entonces, esto es la jurisprudencia antigua, pero yo os voy a hablar de la sentencia del Tribunal Supremo de la 4823 de 2014 que le va a dar un giro a toda esta corriente. Y es que, o sea, el caso ilustrativo fue que un chico que tenía 21 años tuvo un accidente de coche con un coche que no era suyo y que tampoco estaba dentro de la póliza de seguros. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues que la compañía, que en este caso era Línea Directa y que tenía un seguro a todo riesgo con esta cláusula, lo que hizo fue que pagó todos los gastos, que fueron casi 18.000 euros, y posteriormente tomó acción de repetición contra la tomadora. ¿Quién era la tomadora? Una chica de 18 años que tenía el carnet mucho menos tiempo que el chico que tuvo el accidente. Entonces fueron a juicio y en primera instancia el juez básicamente lo que dijo fue que no tenía que hacerse cargo de los gastos la tomadora porque no había una agravación del riesgo debido a que el chico pues, era mayor de edad y tenía más tiempo el carnet que la tomadora y aparte que la cláusula no se había negociado individualmente. Entonces Línea Directa volvió a reclamar y fueron a segunda instancia. ¿Y qué dijeron allí? Bueno, pues este juez contradijo al primero diciendo que realmente esta cláusula no era abusiva, que la tomadora tenía que pagar los 18.000 euros porque pues, la cláusula la había firmado, estaba clara, había sido expresa, se lo había comentado, etc. Entonces volvieron a reclamar otra vez, hicieron un recurso de casación que fue al Tribunal Supremo y finalmente el Tribunal Supremo lo que estableció es que tras la reforma de la Ley de Responsabilidad Civil del contrato del seguro de vehículos a motor, este tipo de cláusulas limitadoras de la edad solamente se pueden incluir en los casos que están previstos por la ley y solamente es aplicable en aquellos tipos de seguros de coche que son voluntarios, es decir,
que tú solamente te harías cargo de la parte que te corresponde al seguro de tu propio vehículo. Vale, yo quería empezar la presentación enseñándoos un documento, una encuesta que hizo la OCU, ¿vale? No se verá muy bien, pero si queréis os lo paso luego después. En la encuesta principalmente se hace a aquellos clientes, a aquellas personas tomadores de seguros, en las cuales consideran, les preguntan cuál es su opinión sobre cuáles son los mejores y los peores seguros que han podido contratar a lo largo de su vida, ¿vale? Si pueden ver la cámara, no sé si lo verán. Pero bueno, si no, luego os lo pasaré, de que no es casualidad de que ahora hablaré sobre ciertos casos en los cuales las peores aseguradoras, que son las que están aquí puestas, sean las que luego tengan los mayores problemas a la hora de, el primer caso, la cláusula que he puesto de sometimiento de la defensa jurídica, en pro de la valoración del éxito judicial, y otro caso que he puesto, que es otra cláusula, que es el estorno de devolución de la prima no consumida, ¿vale? Os sonarán, estas son algunas aseguradoras. Vosotros diréis, esa aseguradora la tengo yo, es posible, yo también. Entonces la cosa es, partimos del hecho de que en este primer caso he cogido una sentencia del Tribunal Supremo de justo del año pasado, del 2019, que parte de una situación, una mujer, creo que es María Ángeles, María Dolores, tiene un problema, ¿vale? Un accidente con su marido. El caso es que la aseguradora se trata de Allianz Seguros y Reaseguros. ¿Vale? No hay problema, se encarga la aseguradora porque tiene una póliza en cuanto que se encargue del tema del accidente. En la póliza pone que hay una cláusula que ellos pueden coger libremente un abogado, ¿vale? Un letrado para que les lleve el caso. Coge, lo llevan, lo eligen, les lleva el caso. Cuando van a enviar a la aseguradora el abogado, las minutas que les ha llevado todo el gasto, la aseguradora no se quiere hacer responsable. ¿Por qué? Lo veremos ahora, que en primera instancia la resolución es que el tomador del seguro es el marido. Iban los dos en el accidente, pero se ve que la decisión del abogado que iba a llevar el caso fue la mujer, en este caso. Dicen que no quieren hacerse cargo de este importe, que el total son 15.327 euros, porque fue la mujer y la mujer no está dentro del seguro o no se considera la tomadora, por tanto no tiene por qué tomar esta decisión. Se recurre, llega a la segunda instancia. Y además, tanto en segunda instancia como luego más adelante, que llega al Tribunal Supremo con el recurso de casación, llegan a hacer un recurso de que procesalmente han infringido tanto que no han cumplido la doctrina, que ahora veremos, del Tribunal Supremo en la valoración de las condiciones lesivas y los derechos de los contratados, y tampoco se cumplen los artículos 1206, 1208 y 1288 del Código Civil. No, 1265, 1266 y 1288 del Código Civil, los cuales amparan los derechos que tiene una persona contratada. El caso es que finalmente, por resumir y ir un poco al grano, el Tribunal Supremo da la razón en sentencia firme de esta casación en cuanto a los costes de lo que es el seguro. Pero yo creo que es por cuestión también de que le tocaron un poco la cara al Tribunal Supremo, no da fe, no casa o eso, la parte de que procesalmente habían incumplido, en cuanto a que al Tribunal Supremo supongo que no le pareció bien de que le dijeran o le echaran en cara de que no había cumplido tanto su doctrina como la jurisprudencia, como por ejemplo en el caso que ellos mencionan de la sentencia del Tribunal Supremo 63/2008. Y en el caso de la segunda cláusula que he puesto del estorno o devolución de la prima no consumida, es muy sencilla. Una situación la cual es verdad de que la ley de contrato de seguro no menciona explícitamente, pero que se han dado casos, como por ejemplo en la aseguradora de Barumba, Plus Ultra y Allianz, comentan casos en los cuales tienen que mirarse en las propias cláusulas de que es la situación de una persona, tan sencillo como da de baja el coche de la aseguradora porque no lo va a utilizar, está inservible en cualquier caso, y es lógico, la persona tomadora quiere pues una devolución de este importe que no va a utilizar del seguro.
muchas veces la aseguradora se guarda el derecho a no devolverle el importe que le ha gastado, aunque le reste más contrato del año. En estos casos se puede considerar un enriquecimiento injusto por parte de la aseguradora. Así lo podemos ver reflejado en la Ley de Consumidores y Usuarios, el artículo 87, que define explícitamente que se considera una cláusula abusiva, que es cuando recíprocamente se considera de que la cláusula con mala fe y no es recíproca para el usuario, para el tomador, le perjudica. Bueno, y como conclusión, lo que podemos decir es que con todo lo que hemos visto de las diferentes cláusulas, a pesar de las sentencias que tenemos y de que haya jurisprudencia del Tribunal Supremo, cada caso es totalmente distinto porque depende de las circunstancias, de la forma del contrato o del tipo de seguro que tengamos para nuestro vehículo, porque, por ejemplo, como en mi caso que os he explicado de la cláusula limitada de la edad, igual que hay sentencias del Tribunal Supremo que dicen que este tipo de cláusulas son abusivas, otras sentencias, sin embargo, dicen que no son abusivas, eso mismo, por las circunstancias y por el tipo de seguro. Así que, pues hemos pensado en dos preguntas, que es si realmente debemos firmar sin leer y si hay un principio de abuso o de irresponsabilidad. Sobre esto es tan sencillo como muchas veces se ha planteado, incluso se ha comentado, de cuál es la culpa en un contrato de seguro, en la póliza. Por parte de la aseguradora, porque lleva a cabo cláusulas abusivas, o en muchas ocasiones, como nos puede pasar, pero tanto en un contrato de seguros como en cualquier cosa. Muchas veces, si no nos damos cuenta, cuando ponemos a adaptar condiciones y política de privacidad, estamos firmando un contrato y ya es tan automático que lo hacemos, yo lo admito, yo también lo he hecho. Aceptar condiciones y muchas veces no leemos las condiciones. En este tema del seguro nos puede pasar lo mismo, por eso, digamos, en la situación de es una irresponsabilidad nuestra, porque hacer un contrato es por las dos partes que llevan a un acuerdo, o es cuestión de que es íntegramente responsabilidad de la aseguradora. Tenemos que considerar de que al final una aseguradora sí, vela por nuestro bien, por el de nuestro vehículo, para que nosotros podamos estar protegidos. Pero también debemos considerar de que una aseguradora al final es un negocio, es una empresa. Ellos sí van a velar por nosotros, nos van a poner la mejor oferta encima de la mesa, pero también muchas veces puede considerarse, sobre todo en las empresas low cost, el típico timo de la estampita. Es que muchas veces pasa eso, entonces tenemos que considerar que al final es un negocio y ellos también buscan el bien, pero también buscan sus negocios, lucrarse. Al final eso es lo que tenemos que considerar. Muchas gracias.